Invitamos y le agradecemos, como siempre, a Lorenzo Meyer. Esta tarde aquí en Los Periodistas, ya estábamos agarrando monte, doctor Meyer. Qué bueno que no lo queríamos dejar esperar, así es que bienvenido una vez más a Los Periodistas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, buenas tardes, Alejandro. Y sí estaba yo siguiendo la enjundia con la que Alejandro estaba defendiendo la diferencia entre empresas y españoles en general. Buen punto. Sí. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren que empecemos? A mí en lo particular me interesaría mucho, doctor, perdón que le hable de usted y que le diga doctor, ya sé que no, que ya lo hemos conversado en vivo muchas veces, pero ya ni soy muy chihuahuense, hombre, siempre hablamos de usted. Estos chihuahuenses no somos como otros de otras latitudes que no le quiero decir cuáles son. Ya mero se acomoda, doctor. Pues estoy tratando de acomodarme, pero también usted allá en su cámara también deben de ayudarme. Ahí quedó. Doctor, el siglo XX tiene varios ejemplos de México que siempre ha abierto las puertas al exilio. Es decir, no es un tema contra los pueblos, nunca ha sido un tema contra los pueblos, ni siquiera está en el espíritu de los mexicanos voltear y decir, pues que son estos, porque son distintos y entonces hay que hacerlos a un lado. El planteamiento de hoy del presidente, o no sé cómo lo vea usted, pues es un planteamiento muy puntual, que así habría que entenderlo y atenderlo. De hecho, no menciona todas las empresas. Él tiene una clavazón con un paquete muy particular de empresas. Con un paquetote, no con un paquete, con las principales. Bueno, es que podríamos entrar al tema de diferentes ángulos y quedarnos aquí mucho tiempo. No creo que yo tenga todo ese tiempo, ustedes tienen otros temas, pero primero puntualizar un poquito, no hay que exagerar en eso de nuestra apertura a los exilios y nuestra simpatía por los perseguidos, etcétera. Tenemos nosotros también nuestros problemas, Sí. La historia reciente de México nos muestran, por lo menos la que yo me he preocupado por explorar, siglo XIX, siglo XX, que sí había, espero que no persista, pero sí hay una actitud negativa, había una actitud negativa, no solo contra empresas o gobiernos, sino contra personas, por ejemplo, con los chinos. La pequeña comunidad china en México que surge en el siglo XIX, fines del siglo XIX, la pasó muy mal porque había una actitud popular en contra de ese pequeño grupo de chinos. También me he encontrado que cuando los ingleses importaron, estos ingleses no tienen remedio, gentes del Caribe, afrocaribeños, para ciertos trabajos de sus empresas en el inicio del 19, del 20, fines del 19, por ejemplo, en empresas petroleras, estos trabajadores encontraron una actitud hostil de parte de los mexicanos. Y bueno, ¿qué decir de los españoles? Es que aquí la cosa sí es compleja. Hay una historia de actitudes negativas hacia los españoles, actitudes populares. ¿Por qué fue la legislación de expulsión de españoles en los 1820? ¿Por qué se hizo se redactó esa expulsión? Que por cierto, se llevó a cabo con los españoles que menos se podían defender. Los de gran capital pudieron permanecer
cuidando sus intereses aquí. Pero en fin, el punto es que sí ha habido olas de actitudes muy difundidas en México contra extranjeros, y unos de esos extranjeros serán los españoles. Y aquí, en el caso de los chinos o de los afrocaribeños, bueno, es que importamos esas fobias raciales de otras partes, pero en el caso de los españoles, pues es la colonia, es la historia colonial. México, como Nueva España, pues es una sociedad muy diezmada por la catástrofe demográfica del siglo XVI, pero de todas maneras es una sociedad básicamente indígena, y luego indígena y mestiza, y los españoles son una minoría que están en los puestos administrativos más importantes y en los puestos económicos más importantes, y entonces es natural que se les vea mal. Yo me puse a trabajar en un libro que tengo que titulé El cactus y el olivo, las relaciones de España y México, y sí, le puse lo de cactus porque México tiene muchas espinas para la relación con España, y la visión que se tiene a nivel popular de españoles así a ras del suelo en el siglo XIX, en el principios del siglo XX, no es precisamente positiva. Y se explica, por ejemplo, las casas de empeño que tenían los españoles al principiar el siglo XX. Bueno, pues ahí iban los mexicanos pobres que estaban en enormes dificultades a empeñar lo poco que tenían, sus bienes, sus joyas. Había muchas casas de empeño, propiedad de españoles. Y claro, el choque es cotidiano. El que recibe los objetos pues quiere prestar lo menos a unas tasas de intereses altas, y los otros tienen que dejarle emprenda lo que era lo mejorcito que tenían, y se sienten realmente abusados. Abusados de que fueron, del abuso vino del otro lado, no de que fueran muy abusados, como muy inteligentes. Y eso va creando fricciones. Los zapatistas tienen muchas actitudes antiespañolas, y en Guerrero, fíjense, en Guerrero también, entre otras razones que yo encontré, es que las haciendas azucareras, pues tenían, ¿de dónde estaba una industria azucarera bien importante y moderna? En Cuba. En Cuba, la relación entre los dueños de las plantaciones y los trabajadores que eran afrocubanos y que acababan de ser todavía esclavos, porque se mantuvo ahí la esclavitud mucho más tiempo que en el resto de América Latina, pues eran muy duras. Y cuando venían esos capataces a México para extender el tipo de economía azucarera, bueno, pues chocaban con los mexicanos y hubo asesinatos de españoles y había actitud antiespañola. Todavía en el siglo XX hay un levantamiento en Guerrero, del que yo no me metí en eso mucho, pero era interesante, porque uno de sus principios era la expulsión de los españoles otra vez. Es complicado, ¿eh? Ahora, nosotros ponemos el énfasis, por ejemplo, en la migración de intelectuales y de académicos y científicos españoles forzados por la guerra civil, forzados por el triunfo del franquismo, y que México en particular, bueno, el general Cárdenas, pero la idea la tuvo Daniel Cosío Villegas cuando estaba en Portugal, en la legación mexicana allá en Portugal, viendo la guerra civil, y dijo, bueno, van a perder la guerra y va a haber un montón de
perseguidos intelectuales, académicos, científicos, vamos a abrirles las puertas en México, y vinieron. No era realmente el país a donde más ganas tenían de venir, pero vinieron, y ahí me encuentro todavía algunas cosas interesantes. Ya estaban perdiendo la guerra, la República, cuando mandan a los niños a Morelia para que tener asilo y educación y, en fin, cuidados. Pero el Ministerio de Educación pide devolver a los niños cuando ya están perdiendo la guerra. ¿Por qué creen ustedes que pidió que los niños españoles en México, que tenían esa calidad de criaturas asiladas, y que México quería protegerlos? Bueno, pues porque quería que recibieran educación de puros profesores españoles, no mexicanos. Y el embajador republicano, el primer embajador republicano, manda a su gobierno un mensaje diciendo: oigan, no, esto no puede ser. Imagínense cómo recibiría el general Cárdenas esa idea. Vamos a hacer una negociación, vamos a que tengan profesores mexicanos y españoles. Y entonces ya se aceptó que se quedaran. Pero no es tan claro como Alejandro dice, así que todos éramos puro corazón. No, hombre, ¿qué va a ser el caso? Había muchas resistencias, pero todas tienen una explicación. Todas tienen una explicación de que es una sociedad básicamente indígena y mestiza que sí siente la discriminación y la explotación española de siglos. Claro. Profesor, yo le pregunto, ¿cómo considera, cómo valora? Ya habíamos quedado en pregunto. La posición que asumió hoy el presidente López Obrador de pausar, de hacer una pausa en las relaciones. En efecto, ya respondió el canciller español diciendo que no hay nada oficial. ¿Qué significa esta posición del presidente de México? Bueno, hay que reconocerle que el concepto de pausa no es precisamente uno que se use mucho en las relaciones diplomáticas. Es en realidad una introducción, una novedad que hace Andrés Manuel, pausa, porque una es ruptura, ¿no? Otra es congelar la relación, mandar traer al embajador, y ese es un signo clarísimo de que las cosas están mal. Se le llama a consultas. ¿Qué consultas? ¿De qué 8 cuartos? Es un mensaje de que ya las cosas están casi en la ruptura. El de ponerle pausa, y hizo varios comentarios a Andrés Manuel diciendo que no era una ruptura, que esperaba que una vez que terminara su gobierno, o sea que él planea que la pausa va a tardar hasta 2024, van a seguir las relaciones, digamos, cotidianas, pero las políticas sí van a tener esta especie de congelamiento. Ya Andrés Manuel dice: el que venga, que si quiere cambiar, que lo cambie, y si puede cambiar, que lo cambie. Pero por ahora nos dice, estos 3 años van a ser de relaciones formales, muy de bajo nivel, congeladas, vamos a decirle. Pero no es la primera vez que eso ocurre. La relación México-España desde 1821 es un sube y baja, Tiene un montón de problemas, de momentos durísimos en la relación política, y la vida cotidiana de la colonia española en México, bueno, pues siguió. En la última, digamos, la última etapa de estas relaciones raras es cuando México
tiene una actitud, pero extremadamente positiva hacia la República Española. Cuando gana la República, México siente que va a tener un aliado político en Europa y hace todo lo posible porque la relación sea muy positiva. Se eleva el grado a embajada, lo que era antes una representación de más bajo nivel, se nombran los embajadores y México hace algo que recuerda ahora algo similar en la mañanera, no López Obrador, sino el director de Pemex. Estalla la Gran Depresión, fines de los 20, los astilleros españoles se quedan muy mal, pero son republicanos los obreros. Entonces el general Calles, que ya no es presidente, pero es más que presidente, es el jefe máximo, es el poder tras el trono, decide que México tiene que comprarle barcos a España para que los astilleros españoles vuelvan a tener trabajo, los obreros reciban salarios y no haya un problema con la clase trabajadora, al menos en esa partecita. Y miren que México compra, ¿qué compró México a España? Esta vez dice Andrés Manuel, compraron barcoteles que no sirvieron para nada y que luego se tuvieron que malbaratar. Bueno, en esa ocasión México compra guardacostas y algunos cañoneros. ¿Los necesitaba México? Bueno, pues supongo que sí, pero no eran urgentes. La Gran Depresión también afectaba a México. Sin embargo, el gobierno mexicano decide hacer este gasto, que luego tuvo problemillas en el pago, pero en fin, decide hacer este gasto como un gesto político y hacer una liga entre la Armada mexicana y la Armada española. No entre el ejército de tierra no, la Armada. Era una chiquitita la mexicana, pero ahí se estaba fraguando una relación especial. Es un ejemplo de que México estaba realmente encantado de tener en España una república. Ya sabemos lo que pasó después. Viene la rebelión, México trata con sus posibilidades de ayudar, mandando alimentos, mandando armas y municiones. Es interesante que en un principio las armas y sobre todo los cartuchos mexicanos eran muy apreciados porque eran nuevos y no eran recargados como los que tenía la República y no se encasquillaban los rifles. Entonces fue un tipo de ayuda militar, económica, política, etcétera. Luego viene el fin de la República, la relación se corta, pero no se corta. La embajada española no tiene país, es una embajada sin país, es como para hacer una, bueno, se podía hacer una buena obra y una para película sobre. Sí, pero la relación real, la relación comercial, la relación de las visas, de los papeleos, se mantiene sin tener relaciones formales diplomáticas. Hay un representante de Franco que no se le considera formalmente representante, pero en la práctica sí, y que tiene un lugarcito en la embajada de Portugal. Y ahí se hacen todas las negociaciones, la rutina, no hay ninguna ruptura. Si ¿cómo se llama? La línea de buques española, ahorita de repente se me va, la principal naviera española, bueno, llegaban sus barcos, se cargaban, descargaban, las mercancías pasaban por la aduana, etcétera. Eso mismo puede suceder ahora, que en la vida cotidiana, que ya estaba establecido con España, bueno, siga,
ya nos acostumbramos, pasamos tantos años sin relaciones formales que no sería la primera vez. O sea, es un mensaje más político del presidente, porque lo que él dice trae lo que él considera, arrastrando lo que él considera ofensas en algún momento, el tema de pedir disculpas, siente como que por ahí los españoles no han respondido a los gestos que él, a lo mejor, en fin, él señala incluso filtraciones, la carta, etcétera, se la dan al periódico español El País, todos estos reclamos que el presidente ha venido acumulando, y lo que dice él, o así lo pudiéramos interpretar, es, pues bueno, yo no voy a alcanzar a restablecer una buena relación con España en este momento, con el gobierno español. Lo que vamos a hacer es pues dejarlo como está. No le voy yo a insistir, pausarlo. Y a lo mejor le conviene a los dos pueblos esta pausa, que es un estatus diplomático muy distinto, porque no, pues sí, algunos dejan a su agregado comercial en el país cuando hay una especie de ruptura, otros recogen a su embajador, como decía usted hace rato, que por cierto Salinas lo hizo en algún momento con Estados Unidos. Entonces, pues, simplemente una aceptación de que él no va a establecer una relación con España porque ya hizo lo que él tenía que hacer y España, el gobierno español no le respondió. ¿Por ahí va la cosa, doctor? Sí, exactamente. Es estrictamente simbólica, y el agravio es simbólico. Pide que se disculpen los españoles por toda esta historia colonial y de, pues sí, de explotación. Las colonias son para eso, que yo sepa, no hay otra razón profunda que llevar la religión católica, etcétera, etcétera. No, era venir a explotar y a poner una diferencia. Por eso hay República de Indios y República de Españoles en la colonia. Por eso se habla de gente de razón, que son los blancos, y los otros, implícitamente, gentes que no tienen suficiente razón. Entonces, todos estos siglos de dominación, etcétera, Andrés Manuel decidió que, así como él pidió perdón por parte del Estado mexicano a China por la brutalidad que se cometió en Torreón, y que la cometieron clases populares mexicanas al inicio de la revolución, bueno, otros países han pedido también disculpas. Yo no llevo una lista de los disculpados, pero vaya que sí hay posibilidades de lo que hicieron los europeos en África, lo que se hizo en el Congo, lo que hicieron los belgas, lo que hicieron los franceses, los ingleses, los alemanes en África. Bueno, son materia de disculpa. Ahora, las opiniones públicas de esos países pueden sentirse agraviadas. ¿Cómo que disculpas? ¿Nos van a humillar? Bueno, ellos humillaron, pero ¿de qué manera? Antes. Pero ni siquiera ha habido respuesta. Ese es un poco también, pienso, la incomodidad del presidente de México. Decir, bueno, ni siquiera han dicho nada, o sea, no van a ofrecer disculpas, está bien, pero siquiera decir, bueno, ya recibimos la carta. Nada. Y nada. Sus empresas, como dice Alejandro, sus empresas sí están forrándose bien aquí en México. Y sí, Iberdrola y todas las otras, que esa es la relación real. Esa es la relación. Es que eso es lo que quiero preguntarle. Dice el presidente, ha habido un contubernio, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España. Promiscuidad. Esa es una expresión propia de un jefe de Estado
que quiere tener buenas relaciones con otro país? Se lo pregunto como abogado del diablo. No, pues claro que no, pero es que no quiere tener ya buenas relaciones. Si hay de antemano, de entrada, esa, digamos, esa relación entre políticos corruptos en México en los sexenios anteriores, a los cuales les convenía muy bien los contratos, este contrato de barcoteles que no sirvieron para nada, lo de los pozos en la cuenca de Burgos, lo del gasoducto que nunca tuvo gas, esos son insultos también, y son agravios al interés nacional mexicano. Y no lo iniciaron los mexicanos, el agravio, aunque contribuyeron de manera espléndida los políticos que personalmente se beneficiaron de eso. Entonces, sí, quien dice representar el interés nacional, que ese es el papel del presidente, tiene allí una serie de agravios que son dineros contantes y sonantes. España no quiere saber nada de eso. Y luego pedir disculpas, se sentirían agraviados. ¿Disculpas de qué? Si, como hace mucho tiempo se dice, crímenes son del tiempo y no de España. Así era el colonialismo. Bueno, ¿qué quieren hacerle? Pues era el espíritu de la época. Y no vamos a dar disculpas. Y Arturo Pérez Reverte dijo que era una estupidez lo que estaba pidiendo Andrés Manuel y que está expresando el apoyo al gobierno español de que ni le hagan caso. Bueno, si no hacen caso ellos, pues tampoco el gobierno mexicano les va a hacer caso. Finalmente, ¿hay una gran inversión española en México? Pues sí, pero la importante, la que nos debe de causar preocupación y constante es la norteamericana. Esos son los reales. España dejó de ser una parte importante en la vida práctica de la economía mexicana, pues desde la independencia, porque se negaron a firmar, en primer lugar se negaron a reconocer la independencia, y ahí empezamos los problemas. Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, Inglaterra al ratito lo reconoce y listo, vamos a seguir los negocios. España no. Fernando VII, no, tengo que recuperar mis colonias. En ese esperar a recuperar las colonias, los ingleses firmaron el tratado comercial que les dio muy buenos resultados y que era de un abuso contra México, pero México quería firmarlo con España. Los españoles su gobierno fue el que se negó, entonces les ganaron la partida. A lo mejor de todas maneras se les iban a ganar, porque Inglaterra era el centro de la economía mundial y España. Hicieron esto, hicieron berrinche y entonces fueron disminuyendo su perfil en México. Españoles ricos, sí los había y lo siguió habiendo. Y contubernio, bueno, pues digamos que Íñigo Noriega, que era el español más rico en México al iniciarse el siglo XX, pues era un amigo entrañable de Porfirio Díaz. Hasta le ofreció su casa en España para que don Porfirio fuera a pasar allí su exilio. Sí, entre los grandes capitales españoles y el poder político mexicano hay una historia no necesariamente muy positiva. Íñigo Noriega hizo unos desastres en México, pero don Porfirio lo protegía. Él es el que desecó el lago de Chalco para hacerse de tierras, y miren nada más cómo está Chalco ahora. Él es el que creó un cuerpo que se llamó los Voluntarios de Jico para pelear contra los zapatistas. Bueno,
pues esas cosas se pagan, por eso la revolución se los cobró a los españoles. Pues qué interesante y qué bueno consultarlo siempre, doctor Meyer. Qué bueno platicar siempre con usted. Le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy aquí en Los Periodistas, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ponerle pausa a esta. Correcto. A esta entrevista. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero no de ese tipo Espero de pausas. Espero que no sea dentro de 30 años como la que va a haber con España. Es correcto. Bueno, 3 años por lo menos. Gracias, doctor. Profesor, gracias una vez más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.